Canal sin ánimo de lucro. Nuevamente quiero decirles que les agradezco a cada uno de los hermanos que comparte estas enseñanzas, estos videos. No lo hacemos por nada personal, ni por crear seducciones o grupos, nada de esto. Lo hacemos con el objetivo principal y central, que es predicar la palabra del Señor y compartir una enseñanza, no una enseñanza muy larga, una enseñanza, una reflexión corta de la palabra de Dios. Y yo quiero, hacer una oración antes de entrar en la meditación de la palabra. Y si de pronto usted siente en esta hora que quiere orar, o allí de cuando me escuche por medio de este video, usted siente en su corazón, en su mente, darle gracias a Dios por esta ocasión o esta oportunidad que le permite escuchar este audio o visualizar por medio de YouTube y tener esa como lo dijera, como entrar en esta gracia con el Señor por medio de su palabra. Quisiera pues orar. Vamos a orar de una manera muy especial y decirle al Señor Jesús que nos bendiga por medio de su palabra, que nos ayude en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, que tú eres bueno, Señor, y nos permite, Señor, compartir, Señor, esta reflexión, Señor, de tu palabra, Señor Jesús, a cada uno de los amigos, a cada uno de mis hermanos que nos ven, Señor, por este medio, que nos escuchan, Señor. Seas tú, Señor, bendito de la gloria, bendiciéndolos, Señor. Seas tú, Señor, prosperando sus vidas de una manera conforme, Señor, a la medida de tu fe, Señor, conforme, Señor, a lo que tú haces, como vienes operando, Señor, en cada uno, dependiendo, Señor, el propósito con los cuales has llamado a hombres, mujeres, Señor, adolescentes, ancianos, Señor, para que prediquen esta palabra, Señor, para que compartan, Señor, de una manera muy especial, Señor, cada uno de estos deseos, Señor, que es compartir, Señor, tu palabra, Señor, de que tu palabra crezca, que tu palabra siga expandiéndose, Señor, de una manera muy maravillosa y especial. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos des autoridad, Señor, que tú uses mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y que sea edificación, Señor, tanto para el niño, el adolescente, y también para el hombre, la mujer, el anciano, el adulto, Señor. Que tú seas medio de usando estos labios y hablando a tu pueblo, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Sin más preámbulos, vamos a entrar en la meditación de la palabra. Yo elegí en esta hora cumplir con la labor. Ese es el tema que le he puesto a esta enseñanza. Quiero ubicarme. Sé que este es un versículo y un capítulo, no tanto el capítulo, sino el versículo, Mateo 28:19. Es un versículo muy polémico para algunas religiones, porque enfatiza mucho sobre la Trinidad, pero en esta hora el centro o lo que yo quiero hablar es bíblico. Quiero basarme en esa gran comisión que el Señor nos dejó a partir de su palabra, a partir de la enseñanza y la capacitación de estos 12 apóstoles. Por eso todos nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, predicamos, y ella misma dice la palabra que es la profecía más segura. Esta es la profecía más segura, la palabra de Dios. Entonces dice la palabra allí en Mateo 28:19, dice, quiero leer el versículo anterior, dice, y Jesús se les acercó y les dijo, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál es la gran comisión? De pronto muchos hermanos, muchos amigos se preguntarían, y hay, bueno, tres términos generalmente que se manejan en los libros de los evangelios. Entre ellos podemos notar aquí lo que es Mateo 28:19, Marcos 16:15, también enfatiza una parte en Lucas, también habla del 24, el 46 se puede leer también, y la palabra de Dios es muy clara. Cuando Dios comisiona, comisionar es, bueno, lo que dice el diccionario, la palabra, la reverencia o el significado en el diccionario habla de que la comisionar es crear un grupo de personas para una debida tarea que se debe emplear. Entonces, este grupo de personas está encargada
prácticamente de una labor. Entonces la comisión es como ese grupo de personas que están encargadas para cumplir una labor o una tarea. Entonces vemos que Dios comisionó o capacitó o empleó 12 hombres. Uno de ellos pues fue Judas Iscariote. Obviamente este le falló al Señor. Conocemos la historia, pero ese no es el tema central de ahorita, sino el tema central y es cumplir ese mandamiento. Bueno, entonces como vemos la comisión, se forma un grupo, vemos en las comisiones en los evangelios cuando Dios llama a estos hombres, los capacita en medio de todo su trayecto mientras que Jesús cumplía su ministerio aquí en la tierra, capacitó a estos hombres, después se les apareció y les dio una ordenanza que es ir a hacer discípulos en todas las naciones, Marcos 16:15, y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas también lo menciona. Entonces esa comisión o ese mandato o ese cumplimiento se da a través de la palabra de Dios. La comisión comisionó a estos hombres de ir y predicar la palabra. Segundo, voy a enfatizar, esta comisión tiene un mandato. ¿Cuál sería el mandato que vemos acá? Dice Mateo 28, dice 19, dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y también lo menciona en el libro de Marcos 16. Aquí en el 10, voy a leerlo desde el 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La gran comisión, ¿cuál era? O el mandato, o el cumplimiento. Vemos que comisionó, es el grupo de personas, es la tarea que el Señor habló. Entonces la tarea es ir, ese mandato es ir y hacer discípulos, y bautizar, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, sencillo, este será, ¿qué? Dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. Sencillo. La palabra de Dios es clara. Pero obviamente esta palabra tiene un cumplimiento. Lo podemos ver a dónde se da este cumplimiento. Este es el gran dilema que hay con otras sectas o denominaciones o comuniones o grupos selectos que han querido distorsionar la palabra del Señor Jesús. El filtro de la religión, con todo respeto, de pronto hay algunos que le van a dar no me gusta, otros sí, a este video, pero la religión que se hace llamar Trinidad o Trinitaria, ellos se han vuelto, con este versículo lo han cogido como un filtro para realizar su labor, porque ellos se han olvidado de la comisión, se han olvidado del mandamiento y se han olvidado del cumplimiento de este mandamiento. Ellos no salen de Mateo 28:19. La palabra es muy clara. No tienen, este es el filtro para esta religión. Si este versículo se sacare de la Escritura, se sacara de la Reina Valera de 1960 y otras traducciones que se usan para parafasear la palabra de Dios, si se sacara, créame que la religión trinitaria no tuviera argumentos, no tuviera una base sólida. La base sólida o el filtro para esta religión es Mateo 28:19. Esto es obvio, porque la palabra nunca menciona una Trinidad, no aparece en la Biblia, no existe, es antibíblico. También hay una parte que no aparece en la Biblia que menciona el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No hay. Ninguno de los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ni aún lo hizo el apóstol Pablo, no lo hizo tampoco. En ningún registro, ni Santiago, nadie de estos hombres, ni Felipe, cuando tuvo el encuentro con aquel hombre, ni siquiera invocó esto. Siempre se ha enfatizado en el registro bíblico, que ahí es donde se da el cumplimiento de esta palabra como tal,
y del mandato, ¿sí? Y de la comisión misma, que es en el nombre de Jesús. Y no quiero parafrasearlo, quiero ubicarme en estos libros y voy a ir a Hechos capítulo 2, versículo 38. Y dice la palabra de Dios, está muy claro, Hechos 2:38. Dice, y me gusta leer siempre el versículo anterior, dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hicieron la pregunta, oiga Pedro, usted que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué haremos? Porque en esa reunión había muchas lenguas, habían personas de varias regiones y entonces dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Mire, la palabra de Dios es clara, es sencilla, dice, al oír, dice, esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Este es el paréntesis de pregunta, ¿qué haremos? Y Pedro sencillamente les replicó y les dijo, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto fue sencillo. Pedro les dice aquí en Hechos 2:38, se cumple. ¿Qué se cumple? Recuerde que está en la comisión de los hombres. Recuerde que está el mandato cuando Dios da la ordenanza. Y esta ordenanza tiene que haber un cumplimiento. Yo le voy a poner un ejemplo, querido amigo, querido hermano, querido compañero que me escucha en esta hora. Si yo le dijera a usted, necesito que usted, hermano fulanito, sultano de tal, vaya a la tienda y me compre tal artículo. ¿Qué estoy haciendo yo? Primero, ahí se cumple la comisión. ¿Qué es? ¿Qué es comisionar? Te estoy comisionando a ti. ¿Para qué? Para que vayas a ese lugar, lo estoy llamando, lo estoy convocando a usted. Entonces, cuando usted lo estoy convocando, usted está presentemente. Ahora viene el mandato. Yo le estoy diciendo a usted, listo, necesito que me traiga tal artículo. Ese es el mandato. Y el cumplimiento de ese mandato tiene que hacerse. O sea, usted tiene que traerme el artículo que yo le estoy pidiendo para que se cumpla. Entonces, aquí se cumplen estas tres facetas. Y está muy obviamente. La Biblia lo registra en Hechos 2:38. Pedro, ¿a quién? A los judíos, y no solamente a los judíos, había mucho pueblo y lenguas ahí. Entonces Pedro predica, Pedro exhorta y Pedro bautiza en el nombre de Jesús. Y ahí para allá en Hechos, ahí no quiero entrar en detalles ahorita, voy a ir a Hechos 8, versículo 15, y la palabra es muy clara en el versículo 8. Capítulo 8, perdón, versículo 15 dice la palabra de Dios que aquí Pedro a los samaritanos, lo voy a leer desde el 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Nótese esto, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí se cumple también en el nombre de Jesús a los samaritanos. Ahora quiero ir a Hechos 19. Hechos 19 dice la palabra de Dios que allí se cumple. En Hechos 19. Hechos 19 dice la palabra de Dios aquí en Hechos 19. Lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5, 6. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Nótese bien esta pregunta, querido amigo, querido oyente que me visualiza en este momento. Dice, la pregunta en Hechos 19:2 dijo, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pregunta, entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Note lo que dice la palabra, dijo Juan bautizó
con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, hablaban en lenguas. ¿Cuál fue la señal? Hablar en lenguas. ¿Pero qué? Antes de hablar en lenguas, ¿qué dice? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea, aquí se cumple a los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan estaban mal bautizados. Tenía que bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, otra faceta que se cumple en la Biblia de la Gran Comisión, se cumple aquí a los discípulos de Juan. Ahora quiero ir a Hechos, devolver un poco en la escritura. Hechos 47 o 46, lo podemos leer, Hechos 46, y dice la palabra de Dios. Esto dice: a la casa de Cornelio, que eran gentiles, Pedro quería acercarse a este lugar, pero antes de esto tuvo una visión, el Señor diciéndole que no hay que hacer acepción de personas, sino que le bajó este lienzo con un significado para que Pedro llegara a este lugar, porque era inmundo un judío hacer sociedad o juntarse con un gentil. Para ellos era inmundo compartir con un gentil, porque habían otras similitudes, habían otras como otras opciones que no les permitía, pero gracias a Dios, Dios le dijo, no hay que hacer acepción de personas. Entonces sucede esto, se cumple también allí en Hechos capítulo 10, versículo 46, es donde quiero leer, dicen, porque los oían que hablaban en lenguas. O sea, mire, quiero enfatizar esto, y lo voy a leer desde el 42 para hacer un poco de contexto en la palabra de Dios. Dice: y los mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, de que los que creen, dicen, los que en Él creyeren, recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, fueron llenos del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Mire lo que dice la palabra: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, estas personas que acompañan a Pedro, que era judío, quedaron atónitos, sorprendidos de que la palabra, que del Espíritu Santo se derramase sobre estas personas. Mire lo que dice la palabra en el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y les mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Está muy clara la comisión, el mandato y el cumplimiento. Es en el nombre de Jesús. Por eso, amigo, querido hermano que me escucha en esta hora, no sé cómo vayas a reaccionar en este momento con esta palabra. El fin de este medio es comunicarle a usted y hacerle saber que hay una comisión ya puesta, hay un mandato ya puesto y hay un cumplimiento ya realizado. Por eso la mayoría de personas que practicamos este evangelio tan hermoso, que vivimos este evangelio, que lo hacemos cada día, que tenemos una esperanza puesta en el Señor, se bautizan en el nombre de Jesús, se hacen bautismos en el nombre de Jesús, se cree en el nombre de Jesús. Por eso nosotros, créame hermano, amigo, nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es importante saber estas facetas y estos textos y estos contextos, hacer una hermenéutica centrada en la Biblia. Por eso, si otra persona llega con otro sentido de decir que no es así, es antibíblico. Si a ti te vienen y te predican otro evangelio diferente, el tal sea anatema. Mire lo que dice Gálatas, y quiero entrar allí en Gálatas capítulo 1, lo que menciona la palabra en Gálatas capítulo 1, y quiero leerlo desde el versículo 6, dice: no hay otro evangelio,
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, dice, seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, o sea, del que ya está puesto, del que ya ha sido predicado, mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 1 versículo 9, dice, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Hace la pregunta el apóstol, dice, vuelvo y reitero en esta pregunta, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hermano, hay que ponerle mucho cuidado a esto, amigo. Yo no puedo pretender personalmente, como hijo de Dios, como miembro del cuerpo activo de Cristo, porque el Señor llama, el Señor sigue capacitando a hombres, sigue capacitando a sus hijos para que por medio de las redes sociales, por medio presencial, por medio de visitas, salutaciones, llevemos este evangelio, pero llevemos el evangelio verdadero, el evangelio del Señor Jesús, como nos ha mandado. Y predicar, Marcos 16:15 dice, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Sencillo. Y de pronto no quiero parafrasearlo, sino quiero contextualizar en el versículo, en los capítulos, como lo menciona la palabra de Dios, dice sencillo. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que, dice, a toda criatura. El que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice la palabra de Dios. O sea, cuando Dios te da la potestad, cuando Dios te da el privilegio de que tú seas miembro del cuerpo del Señor, aquí es donde viene una pregunta del millón. De pronto, amigo, usted se preguntará, de pronto, adolescente, señor adulto, usted se preguntará, ¿cómo hago yo para poder, o sea, ser salvo? Porque la palabra lo menciona. O sea, ¿qué hay que hacer? El primer objetivo, el primer paso es creerle al Evangelio, creerle a la palabra de Dios, no creerle al hombre. Créele a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es concisa, es sencilla. Cuando tú crees a la palabra de Dios, es sencilla. ¿Qué es creer en la palabra de Dios? Aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, como tu único Dios verdadero. Después de esto viene ¿qué? Un arrepentimiento. Ante los hombres, no. Ante una organización, una representación, no. Ante Jesucristo, porque Dios tiene un propósito con el ser humano. Cuando tú entras en ese propósito de arrepentimiento y reconoces que en tu vida hay pecado, reconoce que en tu vida hay cantidad de situaciones que te han alejado por mucho tiempo de la palabra de Dios, de este Dios todopoderoso, de este Dios tan grande y tan maravilloso, que hace todas las cosas posibles, porque este Dios que yo te predico, que se llama Jesucristo, sigue teniendo comunión con el ser humano, sigue teniendo compasión con el ser humano, sigue amando a la raza humana. Por eso vino, se entregó en una cruz del Calvario, su cuerpo fue clavado, fue lacerado, o sea, sus partes fueron arrancadas, su rostro desfigurado, no le hallamos en él hermosura, muchos escondieron el rostro de él, lo vituperaron, lo escupieron, fue escarnio para las gentes, fue vergüenza, pero a él no le importó toda esta condición, sino que siempre tuvo un objetivo: de verte a ti en esta hora, de verte a ti en este tiempo, aceptando su palabra. Por eso es sencillo, cuando tú entras y reconoces tus pecados con el Señor hace algo en tu vida. Después viene el proceso del bautismo, cuando tú te bautizas. Y quiero ya concluir con esto. Voy a leerlo allí en Juan
Allí están, vamos a leer el libro de Juan, que es muy hermoso este libro, es muy especial el libro de Juan. Menciona Juan capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1 de Juan, dice la palabra de Dios, muy sencilla, es muy hermoso este pasaje, este capítulo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice la palabra de Dios. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Recordemos hace un momento que hablábamos de los discípulos de Juan. Este es el Juan de que se hablaba, profeta, el último gran profeta y grande profeta. Así lo quiso el Señor. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, de Dios, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, aquí aclaran, no, Juan no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero aquí es donde yo quiero entrar en detalle. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, los que le recibieron, los que le aceptan esta palabra, este evangelio, dice la palabra de Dios sencillo aquí, en primera de Juan, el evangelio de Juan, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria y gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la palabra de Dios. Con esto yo quiero concluir. Amigos, si en esta hora usted se ha acercado a la presencia de Dios por medio de este video, por medio de esta palabra, quiero decirte que esta es la comisión de predicar al único Dios Todopoderoso. Aquí no nace una religión, la palabra de Dios o Jesucristo no es una religión más. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es vida eterna.